tenemos comunicación en este momento y le agradezco muchísimo con el abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista, él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco, te agradezco mucho, como siempre, tu disposición con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias, muy buenas tardes. Pues falta la reforma electoral, no se ha mencionado, pero yo creo que viene por ahí. A ver, dame tu opinión de lo que crees que puede pasar con la elección judicial, en donde va a quedar en evidencia que el INE no va a ser capaz de llevar a cabo, como lo esperamos, como estamos acostumbrados, una elección como la ocurrida el pasado mes de junio a nivel federal. Y da la impresión, según dicen algunos analistas, que esto es plan con maña para que exhibir al INE en un momento dado y decir, bueno, pues va a haber tenemos que hacer una reforma electoral, y esa reforma electoral implicaría mandar al INE, a las funciones del instituto, al gobierno federal nuevamente, y esto nos llevaría al camino de la autocracia. En fin, tu análisis es el que importa y vale para nosotros, desde luego, Francisco Burgoa. Te lo aprecio, querido Pepe. Mira, yo lo que me estoy sintiendo como una especie de déjà vu. Es decir, que esto ya lo habíamos visto. Porque hay que recordar que hace 3 años empezó a darse una discusión muy similar cuando el INE, por obligación constitucional, tenía que organizar el proceso de la revocación de mandato. Y el INE, que en ese momento el consejero presidente era Lorenzo Córdoba, pedía 13,000 millones de pesos para poder llevar a cabo este proceso de forma impecable, que se instalaran todas las casillas, todos los elementos de seguridad, que hubiera los capacitadores, es decir, tal cual como si fuera la organización de una elección presidencial. Pero ¿qué fue lo que dijo en ese momento quienes tenían la mayoría en la Cámara de Diputados, que obviamente era Morena? Simplemente dijo que era mucho dinero y que tenían que ajustarse a lo que se les estaba entregando. Entonces, el INE organizó un proceso electoral con menos casillas, hubo una menor participación, la participación ciudadana en aquel momento fue de 16 millones. ¿Y qué fue lo que dijo el entonces presidente López Obrador? Pues que era culpa del INE, que no se hubiera alcanzado el éxito deseado. Y toda esa discusión de hace 3 años y hace 2 años que fue la revocación de mandato, pues prácticamente es lo que empieza a suceder hoy. El INE solicita 13,000 millones, no se los dan, les dan menos de la mitad, y el INE ya empieza a decir que, por ejemplo, ¿qué es lo ideal en una casilla? Que haya 750 boletas para 750 ciudadanos. Pues ahora va a haber 1,500, 2,000 o hasta 3,000 boletas en centros de votación, en donde ya no vamos a tener a una o a dos calles de nuestro domicilio esa casilla, sino hay que recorrer unas de varias calles, que pueden ser 10 calles más o menos. Es decir, se está generando todo un contexto en donde la elección judicial, yo no veo cómo haya forma de que sea una elección totalmente perfecta o lo más cercano a la perfección. Y ahí es en donde entraríamos a este tema que yo coincidiría, Pepe, en el sentido de que los distintos analistas o hemos considerado que todo esto es plan con maña, pues para estar denostando al INE, y con eso que sea el motivo para poder presentar ya la nueva propuesta de reforma electoral, que ya no se dictaminó la del expresidente López Obrador, y que se dijo, a ver, esta ya no sucedió con los términos que quería el presidente López Obrador, ahora que sea como la actual presidenta Claudia Sheinbaum lo vaya a proponer el próximo año. Entonces, de que va a haber una reforma electoral es un sí o sí. Veremos los términos, pero yo creo que los términos de esa reforma pues va a ser en donde el gobierno tenga un mayor control de lo que será el nuevo instituto electoral. Correcto, sí, porque se prevé desde ahora, por todo lo que has mencionado, que estas elecciones judiciales podrían terminar en un fracaso en términos de participación, desde luego, y técnicamente ser no lo suficientemente seguras. El voto popular seguramente no va a despertar el clamor popular, ¿no? Entonces va a haber poca participación. En fin, es muy complicado el proceso, y ese es el mejor pretexto para que digan, bueno, pues el INE no supo hacer las cosas, hay que hacer una reforma. Y entonces, bueno, pues va a ganar Morena,
y la presidencia de la República va a ganar una partida de ajedrez político y va a hacer que el INE deje de funcionar como hasta ahora y se integre en sus funciones electorales a través de las propias instancias gubernamentales con un control total. Por eso te decía, y vuelvo al principio del planteamiento, ¿no? Es la reforma que estaría faltando para llegar a la autocracia, ¿no crees? Totalmente, yo creo que se está pues fortaleciendo esa autocracia, esa concentración del poder, ese hiperpresidencialismo. Por donde lo queramos ver, lo único que vemos es el fortalecimiento del poder ejecutivo frente a los otros dos poderes. Obviamente el legislativo pues ya forma parte de un bloque que es prácticamente el mismo con el ejecutivo, y el judicial, que es el que había mantenido una independencia, que es el que había sido el garante de nuestra Constitución. Con esta reforma judicial, ¿qué es lo que vemos? Que va a haber finalmente un borrón y cuenta nueva de jueces, magistrados y ministros, y los que vienen, de acuerdo a las listas que hemos visto, pues van a ser pocas las personas que yo podría considerar que cumplen con el perfil de ser jueces, magistrados o ministros que sean independientes, que sean imparciales. Bueno, de hecho, el próximo domingo, Pepe, los comités de los tres poderes deben de publicar ya este listado con aquellos perfiles que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Es decir, el proceso continúa, pero aunque continúe, pues yo lo único que veo es que el Poder Judicial pues lo están destruyendo, y que finalmente eso es estar en esta antesala de la autocracia, o prácticamente hablar de una democracia, pero que realmente es una autocracia. No veo otra forma de poder describir esto que estamos viendo, y además eliminación de órganos autónomos, todo lo que tenga que ver con un contrapeso. Morena, ¿qué es lo que dice? Vamos para allá para eliminarlo y seguir fortaleciendo todo el poder que actualmente detenta la presidenta Claudia Sheinbaum. El único contrapeso que va a quedar vigente, entiendo, serán los medios de comunicación. Y posiblemente el presidente Donald Trump. Bueno, esa fue una buena puntada. Gracias, Francisco. Sí, porque eso es terrible lo que viene, no lo quiero predecir, ya lo comentaremos. Francisco, como siempre, muy agradecidos y reconocidos con tu colaboración. Fuerte abrazo, mi querido Pepe. Buenas noches. Fuerte abrazo para ti, muy buenas noches. El abogado Francisco Burgoa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.